Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. Al final de febrero y comienzo de abril, los lotes de 2 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 producidas por la farmacéutica china Sinopharm llegaron desde Beijing al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Tal y como China prometió, el país ha llevado a cabo la cooperación internacional en materia de vacunas con el objetivo de hacer de las vacunas un producto público global. Para más detalles sobre el estudio de la fase tercera de la vacuna de Sinopharm y la vacunación contra la COVID-19 en Argentina, Leyenda Producción en Buenos Aires ha realizado una entrevista al doctor Pedro Kan, director de la Fundación Huésped y responsable de los estudios fase tercera de las vacunas de Sinopharm y CanSino en Argentina. Veamos lo que ha comentado. Hoy vamos a hablar de la importancia de la colaboración entre los países en el desarrollo de vacunas y estamos con el doctor Pedro Kan, un reconocido infectólogo y director de Fundación Huésped. Bienvenido al programa, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor, usted dirigió el estudio fase 3 en Argentina de la vacuna Sinopharm. ¿En qué consistió? Bueno, es un estudio que se hizo en Argentina en 5 centros, donde reclutamos 3.007 voluntarios que fueron asignados al azar a recibir la vacuna de Sinopharm, que como ustedes saben es una vacuna virus inactivado, muy segura, o bien a placebo. Estamos todavía, ya los 3.007 voluntarios fueron vacunados, estamos en la etapa de seguimiento, el estudio en total demora un año, así que los primeros voluntarios van a cumplir el año en el mes de septiembre y los últimos en los primeros días de diciembre. ¿Qué resultados se tienen hasta este momento? No, del estudio no tenemos resultados todavía, precisamente porque estamos en etapa de observación y todavía no se ha abierto el ciego. El doble ciego, digamos. Usted sabe que los estudios son doble ciego, significa que ni el investigador ni el paciente saben si la persona recibió vacuna o recibió placebo. Lo que puedo decir es que no hemos visto efectos adversos serios relacionados a la vacuna, o sea que es una vacuna muy segura. ¿Cuál es la relevancia de estos estudios para llegar a la autorización, a la fabricación en escala y finalmente a una vacunación masiva? Bueno, este tipo de estudios contribuyen aportando información, porque como usted sabrá, esta vacuna de Sinopharm se han hecho investigaciones en los Emiratos Árabes Unidos, en China, en Perú, en otros países también, y toda esa es una información que se va acumulando y que le permite a las autoridades regulatorias, en el caso de la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ANMAT, le permite sacar sus propias conclusiones y generar las autorizaciones. En Argentina, la vacuna de Sinopharm ha recibido una autorización para uso de emergencia por parte del Ministerio de Salud y se está a la espera del registro de la vacuna por parte del representante local de Sinopharm, que es el laboratorio ILEA, para ya tener la plena autorización para su uso en el país. ¿Cómo fue que Argentina fue seleccionada para realizar estos estudios en esta fase 3? Nosotros nos llamaron del laboratorio ILEA basados en la experiencia que tenemos en la investigación clínica en Fundación Huésped y nos preguntaron si podíamos coordinar un estudio de estas características, le dijimos que sí y bueno, acá estamos. ¿Qué sintió como médico cuando comenzó en Argentina la vacunación con esta vacuna? Bueno, más que lo que sentí yo, déjame que te cuente lo que nos escribió un colaborador de la Fundación, Sí. un psicólogo que está con nosotros, que nos mandó un mail diciendo, hoy me vacuné con la vacuna de Sinopharm. Me siento muy orgulloso de haber sido, como miembro de Fundación Huésped, de alguna manera parte del esfuerzo para conseguir esta vacuna. Muchas personas se van a beneficiar y la verdad que es lo que sentimos nosotros también. Cada vez que se aprueba una vacuna nos ponemos contentos, pero si hemos participado, aportado nuestro granito de arena para su desarrollo y para su aprobación, estamos más orgullosos todavía. ¿Cuán importante es la colaboración entre países para el desarrollo de vacunas? La colaboración entre países es sumamente importante. Si no hay colaboración entre países, esta pandemia no la vamos a resolver nunca. Es imprescindible que haya colaboración entre países que tienen la capacidad biotecnológica para generar vacunas, como sucede con países del hemisferio norte, con China, con Rusia, etcétera. Son distintas instancias que nos permiten contar con una variedad de opciones de vacunas que son muy necesarias porque un solo productor de vacunas no podría dar respuesta a las necesidades que hay en todo el mundo.
Ahora dirige el ensayo de CanSino. ¿En qué parte se encuentra? Bueno, la vacuna de CanSino comenzamos el estudio un poquito más tarde, lo comenzamos en el mes de diciembre. Allí participaron 12 centros de la Argentina. Llegamos a reclutar unos 3.700 pacientes, el objetivo era 8.000, pero el estudio se interrumpió el reclutamiento antes porque ya se alcanzaron la cantidad de casos necesarios, confirmados, como para poder definir, digamos, una respuesta terapéutica. Así que ahora estamos en el seguimiento de estos 3.700 casos. Uh-huh. Doctor, ¿cuántas vacunas hay disponibles hoy en el mundo para ser aplicadas? No, la cantidad total de vacunas disponibles no, yo te puedo decir la cantidad de vacunas que están aprobadas, que son 7 en total. Sí. Uh-huh. Hay variantes distintas, ¿no? Sí. Algunas variantes que dependen de RNA mensajero, como la de Pfizer y la de Moderna. ¿Y cuántas vacunas están en desarrollo en este momento? No, en desarrollo hay como 46 vacunas en este momento, en distintas fases de desarrollo. Pero 7 son las que han conseguido su aprobación hasta el momento. Uh-huh. ¿Cuánto ayuda el desarrollar más vacunas en este momento de la pandemia? Bueno, lo que te decía recién, ayuda muchísimo porque una sola empresa productora no podría dar abasto para, si queremos vacunar al 80% de la población mundial, estamos hablando aproximadamente de unos 6.200, 6.400 millones de personas. No hay industria del mundo que pueda dar respuesta a eso, pero muchas industrias produciendo las vacunas, muchos institutos estatales también, etcétera, nos pueden ir sumando de porciones como para poder llegar a esa cifra tan necesaria, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cuál es la situación sanitaria? ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia? ¿Cuál sería la radiografía actual? ¿En la Argentina? En la Argentina y en el mundo. Bueno, en el mundo tenemos situaciones que son diferentes. Por ejemplo, mientras la curva de casos empieza a bajar en Estados Unidos, está en pleno ascenso en Europa, está bastante controlada en Asia, y el otro foco importante que tenemos aparte de Europa es América del Sur. Indudablemente que en América del Sur tenemos una situación muy complicada. Hay países que están al borde del colapso, como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay también está complicado. Argentina los casos están subiendo. Todavía no tenemos una situación crítica, pero si no nos cuidamos, evidentemente vamos a tener dificultades, ¿no? ¿Qué ha pasado en Sudamérica, que el epicentro se trasladó acá y la situación es tan crítica? No podemos asignarle a esto una característica temporal, porque estamos en el hemisferio sur, estamos en verano, y no era el momento en el cual se esperaba, acaba de terminar el verano, y no es el momento en el cual se esperaba este rebrote. Yo creo que la situación de Brasil ha influido muy fuertemente. En Brasil hay un descontrol sanitario muy importante, fruto de que los gobernadores tiran por un lado y el gobierno federal tira para el otro. No hay una conducción centralizada. Y esto ha hecho que se expanda mucho la circulación del virus y con eso la aparición de variantes de preocupación, como la variante P1, por ejemplo, que efectivamente genera una situación de mayor riesgo porque esta es una variante que es mucho más fácil de transmitir que la cepa original, digamos, ¿no? ¿La cepa de Manaos nos tiene que preocupar por ser más contagiosa y ser más peligrosa para la vida? Es más contagiosa seguro, si es más peligrosa para la vida no lo sabemos. En Manaos ha habido un aumento importante de la mortalidad, pero no sabemos si eso es fruto de un mayor número de casos, y entonces hay un mayor número de muertos, de la saturación del sistema de salud o de la mayor agresividad de la variante P1. Eso todavía no lo sabemos, pero que se contagie más rápido no hay ninguna duda. ¿Cómo es la situación de Argentina? Nosotros hemos tenido un pico importante entre septiembre y octubre, luego empezó a bajar en forma sistemática, hasta que llegó el mes de diciembre, empezaron las reuniones de fin de año, los encuentros familiares, de amigos, de lugares de trabajo, la fiesta del 24 de diciembre y del 31 de diciembre, y entonces eso nos llevó a tener un pico importante alrededor del 15-20 de enero. Empezó a aumentar la circulación nuevamente y ahora estamos en un ascenso sostenido, donde tenemos un promedio entre 6.500 y 8.000 casos cada día, con una cifra de mortalidad que está estable entre 150 y 200 personas. Es decir, uno lo dice muy livianamente, pero son 200 personas que mueren cada día por el coronavirus. Sí, indudablemente no es poco. ¿Cómo es la evaluación que usted hace de cómo fue el manejo de la pandemia en nuestro país? Bueno, la pandemia en Argentina seguramente tuvo claroscuros como en todas partes del mundo, porque ningún país tenía un manual para manejar una pandemia. Ninguno de nosotros en ningún país del mundo tenía experiencia. Yo creo que hay un rasgo muy positivo y es el hecho de que la Argentina se dio el tiempo necesario a través de las restricciones en la movilidad para fortalecer el sistema de salud y evitar que un solo ciudadano argentino muriera por falta de oxígeno, falta de acceso a una cama de terapia intensiva.
si no la mortalidad hubiera sido mucho mayor. Después, con el diario del lunes y llegado el momento cuando superemos la pandemia, podremos mirar para atrás y revisar qué cosas se podían haber hecho mejor. Pero creo que, digamos, el análisis primario de la pandemia nos confirmó el rol indelegable del Estado en el manejo de la salud pública. Esa es una cosa que no se puede privatizar, y la importancia de contar con un Ministerio de Salud y un Ministerio de Ciencia y Tecnología que no habíamos tenido en la gestión anterior, o mejor dicho, lo perdimos con la gestión anterior y que se recuperó ahora, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando en el mundo con el tema de las vacunas, ¿no? Pocos países concentran una gran cantidad. Sí, pocos países concentran una gran cantidad de vacunas compradas, porque ni siquiera los países que acumularon muchas vacunas, le pongo como ejemplo Canadá, Sí. que tienen comprado aproximadamente 9 vacunas por habitante, no han recibido ni el 10% de eso. Es decir, es muy importante entender que en general las compañías que fabrican, o las empresas estatales, da lo mismo, que fabrican vacunas, no dan abasto para cumplir con los compromisos asumidos. Esto pasa con todas las vacunas, con Pfizer, con Moderna, con digamos, las vacunas de AstraZeneca, con las vacunas que vienen de la República Popular China. En general, la demanda supera la oferta y todo el mundo está haciendo esfuerzos para poder cumplir con sus compromisos, ¿no? Ujú. Y eso es lo que está pasando también en Argentina. Por supuesto, en Argentina no nos pasa nada distinto de lo que pasa en otros países, ¿sí? Ujú. Doctor, ¿cuál es la vacuna más eficiente en este momento? No se puede comparar, porque las vacunas están hechas en circunstancias geográficas distintas y en momentos epidemiológicos distintos. Entonces, la eficacia de las vacunas se mide por la cantidad de casos que aparecen en la rama placebo comparado con la cantidad de casos que aparecen en la rama vacuna. Y lógicamente, si usted investiga una vacuna en una locación geográfica y en un momento temporal en el cual hay pocos casos, bueno, evidentemente la diferencia va a ser menor que si usted hace esa misma investigación en un lugar donde hay un brote intenso en ese momento. En general, todas las vacunas han mostrado mucha eficacia, superior al 90%, en la prevención de casos graves, y una eficacia que varía entre el 50% para un caso hasta el 94-95% en el otro extremo, en términos de prevenir la adquisición del coronavirus. Pero lo más importante es lo primero. Lo que nosotros necesitamos es que la gente no se muera por el coronavirus, porque el virus va a seguir circulando durante un muy buen tiempo. Se va a instalar en la sociedad como está instalado el virus influenza. Lo importante es que la gente no muera por eso. Ujú. ¿Qué opina de las personas que tienen miedo a vacunarse y deciden no hacerlo? La vacunación es voluntaria. Creo que tenemos que ser muy empáticos con las personas que tienen dudas, explicarle, ser pacientes, mostrarle la cantidad de millones de personas que ya han sido vacunadas con las diferentes vacunas y que realmente los eventos adversos atribuibles a vacunas han sido mínimos en comparación con la enorme cantidad de personas vacunadas. Por lo tanto, hay que insistir que la vacunación es una ventaja para el individuo, pero también es un acto de bien social. Es decir, es una cosa que me excede. Cuando yo me vacuno, me protejo a mí, pero estoy también protegiendo a los que están cerca mío. Ujú. ¿Cuánto tiene que ver la destrucción de la naturaleza en el origen de esta y otras pandemias? Bueno, es una hipótesis, habría que comprobarla. Evidentemente, destruir la naturaleza no es bueno. No cuidar el medio ambiente, la verdad que es un desastre. De allí a que esto tenga que ver directamente con la producción de esta pandemia, no le encuentro el vínculo, o por lo menos no tengo evidencias que sea así. Pero al medio ambiente hay que cuidarlo, de eso no hay ninguna duda. Ujú. Doctor, ¿por qué primero se robusteció en Europa, en el viejo continente, y después se trasladó a Sudamérica? Probablemente porque el intercambio de pasajeros que hay entre Oriente y Europa es mucho más fluido que el que hay entre Oriente y Sudamérica. En cambio, tenemos mucho intercambio entre los países europeos y Sudamérica, particularmente con España y con Italia. Así que me parece que siguió la ruta natural del turismo y del intercambio de pasajeros. Ujú. ¿Cuánto tiene que ver el mal manejo de la pandemia, por ejemplo, en nuestro país vecino como Brasil? Mucho, mucho tiene que ver. Lamentablemente, lo que se está produciendo en Brasil es una catástrofe sanitaria que no solamente afecta a Brasil, ya la Organización Mundial de la Salud, que en general es un organismo como todos los que dependen de Naciones Unidas, que se cuida mucho de señalar países en concreto, ¿no? Suele hablar de regiones, suele hablar de problemas, pero no señala con el dedo a un país. Ha expresado su preocupación por la situación en Brasil porque es un verdadero caldo de cultivo explosivo,
que a partir de Brasil pueda llegar a generarse una expansión masiva de la variante de Manaus, ¿no? Así que me parece que sí, es un problema muy serio y haría falta que de alguna manera finalmente el gobierno brasileño termine admitiendo que es necesario enfrentar a la pandemia y dejar de negarla, ¿no? Ujú. Pero hasta el momento no ha ocurrido. Hasta el momento se debate a los gobernadores, inclusive he leído que el presidente de la República Federativa de Brasil presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para obligar a los gobernadores a romper la cuarentena y abrir los comercios, en un momento en el cual las terapias intensivas están al 100% en ese país. Ujú. ¿Qué pasó con casos modelos como Suecia, Uruguay, que el tema terminó estallando? Bueno, Suecia nunca fue un caso modelo. Suecia decidió que iba a dejar abierto todo y que se infecte el que se tenga que infectar y terminó muriéndose el que tenía que morir. Finalmente era un modelo en el cual se privilegiaba la economía por sobre la salud y al final terminaron afectadas la economía y la salud. Así que, y la verdad que nosotros haciendo lo contrario tampoco nos fue mucho mejor. Así que no hay un modelo para seguir realmente. Ujú. Acá está claro que el virus no circula solo, el virus circula con las personas. Si nosotros queremos que el virus no circule, tenemos que restringir la circulación. Si restringimos demasiado la circulación, los chicos no pueden ir al colegio, los comercios no pueden abrir, las industrias no pueden trabajar, entonces se genera una situación conflictiva. Por eso en la Argentina estamos ahora en la etapa de una cosa mucho más selectiva. Hemos visto que en las industrias y en los comercios la gente se cuida, usa el tapabocas, hace la fila, se evitan las aglomeraciones. Bueno, eso hace que, digamos, la actividad productiva pueda continuar. En cambio, la gente no respeta tanto cuando es la hora del esparcimiento, la diversión, la reunión familiar, las fiestas clandestinas, etc. ¿Qué nos puede decir del concepto contagio rebaño? Es un concepto que nosotros sabemos de las vacunas. Es decir, si nosotros queremos que, digamos, se pueda impedir un brote de una enfermedad, tenemos que tener vacunada una cantidad suficiente de personas que haga que el virus, cuando quiera pasar de una persona a otra, rebote de alguna manera porque esa persona tiene la inmunidad preparada para eso. El concepto de inmunidad de rebaño es un concepto que, si es aplicable a esta enfermedad, va a requerir tener vacunado por lo menos al 80% de la población. ¿Qué tiene que mejorarse para que haya más dosis de todas las vacunas disponibles para la población mundial? En primer lugar, el primer concepto que tiene que aparecer es el de solidaridad y equidad, porque quiero decirle que hay regiones enteras que están de alguna manera impidiendo la libre circulación de insumos para fabricación de vacunas. Ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, interrumpió un convoy de vacunas que tenía que ir desde Italia a Australia, que estaban compradas y pagadas, y sin embargo, digamos, la Unión Europea no permite exportar vacunas. Y de repente hay vacunas que están para fabricarse, pero le falta un insumo, que no necesariamente es el antígeno. Por ahí es el frasquito, por ahí es la tapita de goma del frasquito, pero esos insumos están escasos, y así como hubo en marzo del 2020 una carrera por los equipos de protección personal, en este momento hay una carrera por las vacunas y por los insumos para las vacunas. Entonces lo que se requiere es un enfoque realmente global. Si hablamos tanto de globalización, este es el momento para aplicarla, para entender que no voy a estar seguro en mi país si todos los demás países no están seguros también. De ahí el llamado de la Organización Mundial de la Salud a evitar que se acumulen vacunas que están, digamos, en heladeras de países centrales, rebosantes y sin aplicar, y hay países enteros, por ejemplo en África, que no han recibido hasta ahora una sola vacuna. Ujú. Doctor, hablando de trabas, por ejemplo, el expresidente Trump frenó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Sí, por suerte eso cambió con la nueva administración. Ese es uno de los tantos desaguisados que hizo el presidente Trump en su presidencia. Me estoy refiriendo estrictamente al tema de salud. No voy a hablar de política, pero en el campo de la salud ha sido realmente muy nociva la administración del presidente Trump. Ujú. Ha sido muy dañino, ¿no? Todo su ejemplo. Ha sido muy dañino porque él fue el primero en decir que, al igual que el presidente Bolsonaro, calificar esto de una gripe, que no era una cosa importante, se negaba a usar el tapabocas. Digamos, cuando se acordó del tema de la vacunación era ya cerca de las elecciones. Sin embargo, el gobierno norteamericano puso una inversión muy importante para Pfizer y para Moderna para que pudieran fabricar sus vacunas. Pero fuera de eso, tuvo una actitud completamente de oponerse a las cuarentenas, de oponerse a los cierres que eran necesarios y que aplicaban algunos gobernadores. Una situación muy similar a la de Brasil, sin la gravedad de la situación de Brasil. Ujú. Doctor, ¿qué se pudo aprender en un año de pandemia?
Yo creo que lo que se pudo aprender, por lo menos para la Argentina, es el rol indelegable del Estado, como le dije, la necesidad de contar con un Ministerio de Salud fuerte, la necesidad de contar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, la necesidad de ser solidarios, la necesidad de entender que mucha gente ha perdido todo en la pandemia, ha perdido su posibilidad de trabajar, la gente que tiene trabajo por cuenta propia, que vende en la calle, etcétera, tuvo meses enteros sin poder sobrevivir y que sin ayuda del Estado no lo hubieran podido hacer. Así que me parece que eso es un primer elemento. El segundo elemento es que las epidemias y las crisis no generan nuevas conductas, agravan las conductas preexistentes. El que era solidario es más solidario, el que si había desigualdad, la desigualdad se agrava, el que era miserable se vuelve más miserable. Y lo que tenemos que entender es que de la única manera que podemos salir de esto es todos juntos, con solidaridad y procurando equidad en la distribución de todo, incluyendo equidad en la distribución de las vacunas. Sin embargo, muchos podíamos creer que de esto íbamos a salir mejores. Sin embargo, en Argentina, en España, en muchos países, hubo movilizaciones de anticuarentenas. Sí, en Argentina, en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en muchos países. Sí, la verdad que yo nunca tuve la fantasía de que íbamos a salir mejores. Mire, atravesamos 2 guerras mundiales en el siglo XX, una de ellas con un genocidio, tuvimos el genocidio armenio, tuvimos después el genocidio contra judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, etcétera, etcétera, que fueron asesinados en los campos de concentración. Y de allí no salimos mejores, porque siguieron habiendo guerras, siguieron habiendo violaciones a los derechos humanos, o sea que en realidad pensar que una pandemia nos iba a transformar en buenos era un poco ilusorio, ¿no? ¿Por qué ahora no es necesario realizar cuarentenas tan largas? Más que no es necesario, no es posible, porque las sociedades están muy cansadas, las sociedades están muy fatigadas de tanto tiempo de restricciones, y además hemos aprendido que por ahí no hace falta poner en cuarentena a todo un país al mismo tiempo. Por ahí hace falta hacerlo de una manera más quirúrgica. De repente una ciudad puede estar en cuarentena y una ciudad que está a 100 kilómetros puede no necesitarlo. Una provincia puede estar en cuarentena y otra provincia no. Y además sabemos que con hacer, digamos, recortes en la movilidad entre 10 y 14 días es suficiente para parar un brote. Ahora, eso puede querer decir que si después del día 14 volvemos a las andadas, bueno, por ahí en dos o 3 semanas o en un mes hay que volver a hacer otro corte. Pero es preferible eso a hacer una cuarentena más prolongada, que fue lo que hicimos en Argentina en el año 2020. Uh-huh. Doctor, ¿usted pensó que un año después íbamos a estar analizando nuevas restricciones? No, la verdad que no. La verdad que no esperaba ni esperaba que tuviéramos vacuna, pero tampoco esperaba que la pandemia durara tanto. Y yo creo que tenemos, vuelvo a insistir, coexistencia con el coronavirus por un largo tiempo. ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar la segunda ola acá en Argentina? Esa pregunta es muy importante. Yo creo que, por supuesto que no vamos a resolver el problema sin vacunas, pero quien crea que aplicándose 2 dosis de vacuna está libre de culpa y cargo está completamente equivocado. Nosotros necesitamos vacunar, pero también necesitamos mantener las medidas de distanciamiento social, la separación de 2 metros, el uso del tapabocas como corresponde, tapando la nariz, la boca y el mentón, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, evitar las reuniones en lugares cerrados. Todo eso va a contribuir a mitigar el impacto de lo que puede ser potencialmente una segunda ola. ¿Qué factores definen una segunda ola? Bueno, el aumento inusitado de un número de casos sobre lo que venía ocurriendo, digamos, ¿no? Es decir, la segunda ola no es que aparece de un día para otro. Los casos van subiendo de 200, 300 casos por día hasta que llega un momento en que empieza a complicarse la atención de los pacientes, ¿no? De ser necesario, ¿se puede volver al confinamiento que tuvimos hace un año? De ser necesario, se deberá volver al confinamiento, no exactamente igual. Creo que debería ser un confinamiento más quirúrgico, digamos, quirúrgico en el sentido de menor cantidad de tiempo y limitado a ciertas regiones geográficas. ¿Por qué en Argentina y en muchos países se utiliza la pandemia para hacer política? Esa es una pregunta que la podría contestar usted como periodista, más que yo. Yo creo que es lamentable que eso suceda. Debería ser una causa común para todo el mundo atrás de la resolución de los problemas, y lo que tenemos es un uso absolutamente despiadado por parte de algunos sectores para tratar de atacar. Primero se atacó la cuarentena, después se empezaron a atacar las vacunas. En la Argentina tenemos una vacuna de Rusia, tenemos una vacuna de China, como si fueran vacunas de segunda categoría. Tratando de generar malas noticias para agradar la gestión del gobierno.
Y más allá de que a usted le guste, a mí me guste o no el gobierno actual o el anterior, lo concreto es que tenemos que alinearnos todos en una sola consigna, que es tratar de mitigar el impacto de la pandemia, porque en esto le va la vida a la gente. Hay gente que se muere por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Doctor, ¿ustedes reciben, usted, su equipo, consultas de las consecuencias psicológicas y de los efectos colaterales que esto está ocasionando en la población? Sí, por supuesto, claro que sí. Sabemos de esto, hay gente que no es mi metida, no es mi especialidad, pero hay gente que trabaja específicamente en las consecuencias psicológicas que ha tenido todo este periodo tan prolongado, con esta angustia, con esta falta de perspectiva, con esta prolongación de la situación, que evidentemente ha tenido su impacto en diferentes grupos sociales. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud tuvo marchas y contramarchas en cuanto a las recomendaciones. ¿Qué opina con respecto a esto? Que la Organización Mundial de la Salud en todo momento transmitió la información que tenía disponible. Cuando no tenía información disponible no la daba, y cuando no había información segura dijo cosas como que, por ejemplo, no sabemos si los asintomáticos contagian. Yo también lo dije, ahora sabemos que sí. Teníamos dudas sobre el uso del barbijo, ahora sabemos que hay que usarlo. Hablábamos de la transmisión por gotas, no hablábamos de la transmisión por aerosoles, ahora sabemos que los aerosoles transmiten. Bueno, en la medida en la que se va juntando evidencia, se van formulando las políticas. Sí. Dicen que hay una nueva cepa que afecta a perros y gatos. ¿Qué opina? No es una nueva cepa. Ha habido casos de perros y gatos que contrajeron aparentemente el COVID. También hay otros animales, como los bisones, que también se comunicaron en Dinamarca, si no me equivoco. Sí. Hay algunas especies animales que pueden haber contraído, sí, pero por el momento son casos anecdóticos. Uh-huh. Rusia va a comenzar la vacunación en perros y gatos. ¿Eso es posible? Como posible es. De ahí a que sea necesario, la verdad que no lo sé. Uh-huh. Hasta el momento, salvo la experiencia esa que usted menciona, o el proyecto ese que usted menciona, no. En realidad lo que yo tengo entendido es que Rusia lo que va a hacer es un estudio en perros y gatos para ver si tiene algún efecto lógico la vacunación. Habrá que esperar esos resultados. Uh-huh. ¿Cómo evalúa el programa de vacunación en nuestro país? El programa de vacunación, cuando hay vacunas, es muy eficiente, es muy rápido vacunando. Es decir, se han llegado a aplicar decenas de miles de vacunas por día. El problema es que no disponemos de las vacunas suficientes. Estamos esperando que se firme el convenio con CanSino también en ese sentido. Se va a hacer un aporte importante, porque CanSino es una vacuna de una sola dosis, al contrario de la mayoría de las otras vacunas, ¿no? Solo 2 vacunas son monodosis. La vacuna de Janssen, que es un laboratorio europeo-belga, y la vacuna de CanSino, que es un laboratorio chino. ¿Se sabe cuándo este cuello de botella con las faltantes de vacunas va a estar solucionado? No, la verdad que no, porque no depende del gobierno que compra, sino de las industrias que venden. Uh-huh. Así que no, las vacunas están llegando por goteo, digamos, ¿no? Ayer llegaron 500.000 dosis, 3 días antes habían llegado 380.000, siempre de la Sputnik. Doctor, ¿cómo se hace que la población vuelva a estar en alerta después de este relajamiento que hubo? Convenciéndola de que la pandemia no terminó. Me parece que es muy importante todo lo que podamos hacer en materia de comunicación para explicarle a la gente que estamos todavía en el medio del río, no está resuelto el problema. En esto vuelvo a insistir, le puede ir la salud y la vida a la gente. Entonces hay que insistir de múltiples maneras, buscando estrategias de comunicación que no pueden limitarse a los avisos por televisión, porque, por ejemplo, los más jóvenes ya no miran televisión, ni escuchan radio, se manejan por las redes sociales. Necesitamos que operen youtubers, influencers, personas que sepan hacer vivos por Instagram, por distintas redes sociales, como para poder realmente transmitir la información a esos sectores que ya no miran los medios tradicionales de comunicación. Doctor, muchas gracias por esta entrevista para CGTN en español. Al contrario, un placer y cuídense todos. Ha sido muy amable. Bueno, con todo esto terminamos esta edición de Puntos de Vista. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.